grabemos acá con las derivadas de las funciones logarítmicas, que si se dieron cuenta, el archivo que les envié del tallercito que les envié para que estudiaran para el quiz y para el parcial del 19 de mayo, ahí hay ejercicios con funciones logarítmicas y hay problemas aplicados a la administración y a la economía. Entonces, ojo, porque eso, hasta ahí, hasta ese tema, entra para el parcial del 19 de mayo, que es de hoy en 8 días. ¿Listos? Entonces, hoy que voy a ver las logarítmicas, las derivadas de las funciones logarítmicas, y vamos a ver si alcanzamos a hacer ejemplos de los problemitas que le envié en la guía. Bueno, para las propiedades o las derivadas de las propiedades de las logarítmicas, de las funciones logarítmicas, debemos saber todo lo que hemos visto hasta hoy. O sea, es una unión, vuelvo y les digo, cada vez que se ve una nueva regla, una nueva derivada, se aplica lo visto con anterioridad. Entonces, ¿cuáles son las de anterioridad? Todas. Derivada de la suma de resta de funciones, derivada de la potencia, derivada del producto, derivada de la división, derivada de las exponenciales. Recuerden que son 4 las exponenciales, y ojalá las tengan a la mano ahorita para la clase de hoy, porque voy a juntar exponenciales, logarítmicas, productos, potencia, todo voy a mezclar. Entonces, por favor, sobre todo tengan en cuenta, tengan a la mano las exponenciales, las derivadas de las funciones exponenciales, que eso fue la última clase que hicimos la semana pasada. ¿Cuándo fue? El martes, precisamente hoy hace 8 días. Bien, entonces voy a escribir en el tablero las 4 derivadas de las funciones logarítmicas y voy diciendo la diferencia entre uno y la otra. Es muy fácil también de mirar cuándo es una, cuándo la otra, por las siglas que se utilizan y las que voy a poner a continuación. Entonces. Profesora, qué pena. Señora, es que un compañero me dice que o sea, lo sacó, que si le puede hacer el favor de volver a hacer. No, Julie, yo no he sacado a nadie y ahorita no tengo a nadie acá para entrar. No, Edgar, no, fue el internet del profe. Ah, ok. Bueno, que tenga paciencia. ¿Quién es? Edgar Castillo. Listo, que si no alcanza a entrar, entonces que entre al canal de YouTube y que allá pues mire otra vez la clase. Con Edgar no hay problema porque Edgar siempre dile que tranquila porque él siempre pues ha venido a clase. Listo, profe, gracias. Vale. Sí, Sandra, ya le tomé asistencia, tranquila. Sandra Cañizales. Bueno. Entonces, voy a escribir las 4 reglas de las derivadas de las funciones logarítmicas. Derivadas de las funciones logarítmicas. Entonces, como les estaba diciendo, son 4 las reglitas de esas derivadas. Empezamos. Primero, y igual a logaritmo natural de x. Bueno, el logaritmo natural, yo les había hablado hace 8 días, es una función que está en la calculadora. Recuerden que está ahí en la D, acá en la tecla D, al pie de L o G, al pie de la tecla L o G. Es el logaritmo natural, se escribe, o su sigla es LN. Esa L puede estar en mayúscula o en minúscula, como quieran, pero la sigla que se utiliza es LN. LN. ¿Cómo se lee? El logaritmo natural. ¿De quién? Siempre el argumento se los voy a poner dentro de un paréntesis. Argumento es lo que está en el paréntesis. Entonces, en este caso, ¿quién es el argumento de esta función logarítmica? X. El argumento siempre se los pongo en un paréntesis, acuérdense, siempre se los voy a poner en un paréntesis. Entonces, la derivada y'
es igual, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Esa es la formulita para logaritmo natural de x. Su derivada es 1 sobre x. Segunda regla. Y igual al logaritmo natural de f de x. Por favor, observen la diferencia entre la 1 y la 2. La gran diferencia es que el argumento de esta función ya no es x, sino una función distinta a x. Es decir, que aquí se parece mucho a las exponenciales, ¿se acuerdan? E a la x, su derivada es e a la x. Y igual a e a la f de x. ¿Cuál es la derivada? E a la f de x por la derivada de la función. Entonces, son muy parecidas acá las reglas. Entonces, vuelvo y digo, la gran diferencia entre la 1 y la 2 es el argumento. Mientras que en la primera el argumento es x, en la segunda el argumento es una función distinta a x. Y la regla es la siguiente. Y' es igual a derive la función, derive el argumento sobre el argumento. Derive la función sobre la función. Derive el argumento sobre el argumento. ¿Listo? F' de x sobre f de x. Tercera regla. Y igual a logaritmo en base a de x. Donde aquí a es mayor que 0. A es mayor que 0. Entonces, pilas, la diferencia entre la 1 y la 3. La gran diferencia, creo que se dan cuenta, empezando por la sigla. Aquí en la primera se utiliza la sigla LN, en la tercera se aplica la sigla LOG. La diferencia son las bases, mientras que la base en el logaritmo natural es Euler a la 1, que es 2.7. Aquí la base de esta función logarítmica es un número mayor que 0. A ustedes les va a aparecer un número mayor que 0. Entonces, la regla es muy parecida, la 1 y la 3. Vean que es muy parecida a la regla. Entonces, y' es igual a 1 sobre x. Miren que es muy parecida. 1 sobre x, pero a esa x le va a multiplicar el logaritmo natural de a. 1 sobre x y esa x multiplicado por el logaritmo natural de a. ¿Quién es a? La base del logaritmo, el numerito que aparece aquí en la letra G, en la parte de abajo de la letra G. Y la cuarta es muy parecida a la tercera, en cuestión que es logaritmo en base a, y es muy parecida a la segunda porque es una función, es decir, y igual a logaritmo en base a de f de x. ¿Por qué decía que la tercera y la cuarta se parecen? Porque estamos hablando de la misma función logarítmica, LOG, logaritmo en base a, donde esa a es mayor que 0. Pero ¿en qué se diferencia en el argumento? Argumento es lo que está dentro del paréntesis, acuérdense. Mientras que en la tercera es x, en la cuarta es una función distinta a x. ¿Y que se parece a la 2? ¿Por qué? Porque miren que comparten el mismo argumento, pero son logaritmos distintos. Por lo tanto, la derivada es, derive la función sobre la función por el logaritmo natural de la base. En este caso, la base es a. Entonces, chicos, hago acá para que no se alcance. Se refleja la luz. Entonces, ojo con la cuarta. F' de x derive la función sobre la función por el logaritmo natural de a. Y ahí tengo las 4 reglitas. A ver si destapo acá. Un poquito. Sí. Para que vean la cuarta regla.
y' es igual a f' de x sobre f de x por el logaritmo natural de a. Y ya con estas 4 reglitas vamos a hacer ejercicios en la clase de hoy. ¿Listos? ¿Las escribieron? Un momentico, a ver si apago esta luz. Bueno, ahí al menos no se me refleja. Bueno, chicos, entonces, vamos a derivar las siguientes funciones, teniendo en cuenta todo lo visto hasta el día de hoy. Empiezo. Primero, m de x es igual a logaritmo natural de, abro paréntesis, 5x al cuadrado menos 8x más 4. Cierro paréntesis. Recuerden que el paréntesis es un símbolo de agrupación, que esa agrupación, la misma palabra me lo dice, agrupa, reúne, integra todo. Entonces, en este caso, el argumento de esta función es logaritmo natural. Entonces, porfa, ¿cuál de las 4 reglas aplico? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La primera. La segunda. Bueno, imposible la tercera y la cuarta. ¿Por qué imposible, chicos? Porque no hay L o G. O sea, no puede ser ni la tercera ni la cuarta porque no aparece la sigla L o G. Imposible la primera no es porque el argumento aquí no está solo la letra X. Observen, acá hay un trinomio, ahí no hay un monomio. Entonces, ojo, para que sea la primera, dentro del paréntesis solamente debe estar la X, acuérdense. Entonces, como dijo ahí la compañera, es la segunda regla. Por lo tanto, m' de x es igual a, si es la segunda función de derivación, de logarítmica, donde para mí esto que les estoy escribiendo aquí con color azul es la función, este trinomio es la función, entonces apliquemos la regla. La regla dice, derive la función sobre la función. Entonces usted ya sabe derivar ese trinomio, me queda 10x menos 8. Listo. Derivé. La derivada de 5x al cuadrado menos 8x más 4 es 10x menos 8. Sobre, porque la regla dice que es una división. Esa logarítmica se vuelve una división. Sobre la función, entonces, ¿sobre quién? 5x al cuadrado menos 8x más 4. Y eso es todo de esta regla. Deriva la función sobre la función. ¿Y ya queda así? Ya quedó así, sí señora. Destaco acá la luz, el reflejo. Eso es todo. Deriva la función sobre la función. Entonces la derivada de 5x al cuadrado da 10x. La derivada de menos 8x da menos 8. Listo. Sobre, escriba lo que está dentro del paréntesis. ¿Y quién está dentro del paréntesis? 5x al cuadrado menos 8x más 4. Y eso es todo, chicos. Esa es la regla del logaritmo natural de una función. Bueno, vamos a hacer más. Segundo. Y igual a logaritmo
en base 3, logaritmo en base 3 de x a la 4 menos 6x al cubo menos x al cuadrado más x, cierro paréntesis. Logaritmo en base 3 de x a la 4 menos 6x a la 3 menos x a la 2 más x. Todo eso, ese polinomio de 4 términos, 1, 2, 3, 4 términos, es el argumento de esa función logarítmica cuya base es 3. ¿Cuál regla aplico? 1, 2, 3 o 4. La 4. La 4. La cuarta, muy bien. La cuarta. En este caso, ¿quién es A? 3. 3. Muy bien. A es 3. ¿Quién es f de x? En este caso, La todo función. esto, les estoy poniendo aquí con color azul, es f de x. Esa es la función. Entonces, apliquemos la formulita. Me queda que y' es igual a ¿quién? Es muy parecida a la del logaritmo natural, solamente que le deben poner abajo el logaritmo natural de la base. Entonces, la regla dice, derive la función. Entonces, derive esto, chicos. Me queda 4x al cubo menos 18x al cuadrado menos 2x más 1. Listo, acabé de derivar ese polinomio. La derivada de x a la 4 es 4x a la 3. La derivada de menos 6x a la 3 es menos 18x al cuadrado. La derivada de menos x2 es menos 2x y la derivada de 1x es 1. Pero la regla dice, derive la función sobre la función. Entonces, esa función, pongámosla dentro de un paréntesis. Pongámosla dentro de un paréntesis. ¿Y por qué la debo poner dentro de un paréntesis? Porque eso multiplica al logaritmo natural de la base. Y en este caso, ustedes me habían dicho que la base era logaritmo natural de 3. Y eso es todo. Deriva la función sobre la función por el logaritmo natural de la base. En este caso, la base es 3. No hay necesidad de poner esto en la calculadora, el logaritmo natural de 3 no, porque me va a dar decimal. Entonces se acostumbra a dejarse indicado. No se resuelve ese logaritmo natural en la calculadora. ¿Listos? En este tipo de derivadas, lo que se tienen que saber es las reglas. Es solo tenerla a la mano las reglas. Y ustedes las van a tener a la mano para el parcial. Normalmente en clase presencial no se dejan sacar las reglas. Las tienen que aprender de memoria, pero bueno, por esta vez ustedes las tienen a la mano. Entonces, teniéndola a la mano la reglita, pues es mucho más rápido derivar. Bueno, no voy a borrar estos dos ejercicios y voy a hacer la siguiente pregunta. En el primer ejercicio donde dice el logaritmo natural de 5x al cuadrado menos 8x más 4, esa función, ¿cuántos términos tiene? 3. 2. 3. Bueno, dijeron 2, 2. dijeron 3. Yo digo que 3. Bueno, sí, 1, 2, 3. ¿Quién da más? 3. 3. 3, profe. Bueno, ninguno apuntó, ahí solamente hay un término. ¿Cómo así que hay un término? Ojo, chicos, ojo. ¿Qué signo separa los términos? Ninguno. Multiplicación o división. No. Suma, Suma y resta. Suma y resta.
Muy bien, Angie. Suma y resta. La suma y la resta le indica la cantidad de términos que tiene una expresión. Bueno, una cosita. En este ejercicio, miren que entre la sigla LN y el paréntesis, aquí no hay nada. Aquí, miren, donde estoy señalando con mi dedo. Aquí no hay nada. Por lo tanto, como ahí no hay nada, se asume el argumento. Yo les dije iniciando la clase, los logaritmos, tanto naturales como cualquier otro logaritmo, siempre tiene un argumento. ¿Y quién es el argumento? Lo que está en medio del paréntesis, por dentro del paréntesis. Entonces acá, mire cómo yo estoy leyendo este ejercicio. Logaritmo natural miren, escuchen, logaritmo natural de 5x al cuadrado menos 8x más 4. Esa palabra de me está diciendo que el argumento de ese logaritmo es el trinomio. Por lo tanto, todo esto que les voy a encerrar acá es un solo término. Un solo término. No que sean tres términos. Ojo, el trinomio, estos tres términos que están dentro del argumento pertenecen al argumento de la función, mas no son términos distintos. Muy diferente, y miren lo que voy a poner a continuación. Voy a dejarles ese ahí escrito. Y vamos a hacer este tercero. Muy diferente si yo les digo lo siguiente. M de X es igual al logaritmo natural de 5x al cuadrado menos 8x más 4, cierro, menos Euler a la 3x a la 2 menos 6x más 4. A mí esa es la suya. Ojo con este ejercicio. Estamos unidos. Y este es el supermercado. Ojo con este ejercicio, chicos. Es donde mi papá. Ahí coloquen a mi papá. Esta es la misma, ¿no? Sí, la que dice sin piña. Con piña. Con piña, sí. Entonces, muchachos, este ejercicio aquí sí hay dos términos para derivar. ¿Cuál es el primer término? Logaritmo natural de 5x al cuadrado menos 8x más 4. Todo lo del paréntesis pertenece al logaritmo natural. Menos Euler a la 3x al cuadrado menos 6x más 4. Entonces, para mí, esto es un término y esto es otro término. Por lo tanto, ¿qué regla debo aplicar? La regla de la suma y o resta de funciones. Y la regla de la suma y o resta de funciones que dice derivada de la primera menos derivada de la segunda más la derivada de la tercera y así sucesivamente. Es decir, usted debe derivar cada término por aparte. Entonces, empecemos a derivar. Ya esta derivada la saqué en la parte de arriba, entonces m' de x es igual a 10x menos 8 sobre la función menos, y recordemos lo de hace 8 días, por favor tengan a la mano las derivadas de las exponenciales. Regla número 2 de exponencial, Euler a la función. Euler a la función es igual a ¿qué? A Euler Euler a la función por la derivada de la función. por, muy bien, la derivada de la función que sería 6x menos 6. Euler a la función por la derivada de la función. Y esa sería la respuesta. Ese e elevado a la 3x al cuadrado menos 6x más 4 queda al mismo nivel de el 10x menos 8, miren. Queda en el numerador.
en el numerador. Y listo. Eso es todo. Miren, ¿ven la diferencia, chicos? Yo puedo acá poner multiplicaciones, puedo poner divisiones, puedo poner sumas y restas, puedo combinar logaritmos con exponenciales, exponenciales con logaritmo, logarítmicas con multiplicación, exponenciales con multiplicación, todo, de todo puedo combinar. Bueno, seguimos. Hagan este. Cuarta. Z de X es igual a logaritmo de X menos logaritmo natural de 5X a la 2 menos 10X, cierro, más Euler a la X al cuadrado menos 7X más 10. ¿Cuántos términos tengo para derivar? 3. 3. Muy bien. Logaritmo de X es 1. Logaritmo natural de 5X al cuadrado menos 10X es el otro. Más Euler a la X al cuadrado menos 7X más 10. Son 3 términos que debo derivar, cada uno de ellos por aparte. Otra cosita. Vamos a recordar algo de matemática básica. Ustedes vieron logaritmos allá. Cuando el logaritmo no tiene base, porque yo sé que se están preguntando, profe, le faltó la base aquí en la letra G. No, no es que me haya faltado, eso es una notación que se hace en matemáticas. Cuando el logaritmo no tiene base, ¿cuánto es la base? 10. Muy bien, Charlotte, 10. Perfecto, muy bien. Cuando el logaritmo no tiene base, la base es 10. Acuérdense, la base no es 1, no, la base es 10. Bien, empezamos. ¿Qué regla aplico para el logaritmo de X? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4 de logaritmo? La 3. La 3. La 3. Perfecto, muy bien, chicos. ¿Qué regla aplico para este término? La 2. La 2, muy bien. ¿Y qué regla aplico de las exponenciales para este? La 2. La 2 de las exponenciales. Muy bien, chicos. Entonces empiezo. Z' de X es igual a, como dijeron ahorita, logaritmo de X, aplico la tercera de logaritmos. Empiezo. Esto es igual a 1 sobre X por el logaritmo natural de 10. Menos la derivada del logaritmo natural de una función es derive la función sobre la función. Listo. Derive la función sobre la función. Y la tercera es Euler a la función por la derivada de la función, que sería 2x menos 7. 2x menos 7. Y esa es la respuesta. Entonces, en el primer término apliqué la tercera de logarítmica. 1 sobre x por el logaritmo natural de la base. Menos, en el segundo apliqué la segunda del logaritmo. La segunda del logaritmo dice, derive la función sobre la función. Y en el tercer término apliqué la segunda de exponenciales. ¿Qué dice la segunda de exponenciales? Euler a la función, su derivada es Euler a la función por la derivada de la función. Son 3
términos totalmente distintos. Ojo, no se vayan a poner a hacer cosas de más. Nada de que, profe, cancele el 10 con el 10 de acá, cancele la X con la X, simplifique 10 con 5. No, no se puede hacer, porque yo cuando voy a simplificar en un fraccionario es cuando arriba y abajo haya una multiplicación de términos. Y aquí hay una resta de términos, tanto arriba como abajo hay resta de términos, por lo tanto no se puede simplificar, cancelar, como ustedes le dicen. Esa palabra cancelar no existe en matemáticas, no existe ninguna propiedad que se llame cancelativa. Las que existen son modulativa, invertiva, asociativa, distributiva, conmutativa. Esas son las que hay, pero no existe cancelativa. Yo no sé quién se inventaría eso de que cancele arriba y abajo, no. Existe es simplifique arriba y abajo, eso sí es diferente. Eso sí es diferente. Toca hacerles así para que vean. Bueno, voy a poner rápido un ejercicio en el tablero, lo van haciendo y nos volvemos y nos conectamos. A ver. Quinta. Y igual a 3 elevado al logaritmo natural de x. Y igual a 3 elevado al logaritmo natural de x. Ya nos vemos entonces, chicos. 3 elevado al logaritmo natural de x o 3 a la logaritmo natural.